Buenos días. Let's try again. Intentémoslo de nuevo. Buenos días. ¿Cómo se sienten? Yo digo que el sábado es un día de gozo, es un día de adoración, es un día de regocijo. Y entonces, como nosotros venimos a adorar a Dios, se supone que nosotros hayamos desayunado bien y que cuando usted le digan buenos días, usted diga ahí enérgicamente, con gozo, con alegría, buenos días bien fuerte, porque estamos en la casa de Dios. Amén. Y qué maravilloso es cuando tú y yo estamos aquí en la casa de Dios, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Una vez más repito, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias a Dios. Amén. Yo siempre digo que en la casa de Dios uno siempre se siente bien. Para mí es un honor, es un gozo de estar aquí con ustedes. Y también me siento feliz porque durante la semana no los puedo ver a ninguno de ustedes. Pero me siento gozoso que cuando llegue el sábado nosotros nos apartamos del trajín, del trabajo, del afán, de la ansiedad, para venir aquí, para estar todos juntos en armonía. Amén. Durante la semana no los veo, pero el sábado es el día que los puedo ver aquí, que podemos compartir juntos la palabra de Dios, que podemos salir de aquí bendecidos en el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que cuando salimos de aquí salimos bendecidos en el nombre de Dios? Amén. Amén. Yo cuando salgo de aquí, yo salgo bendecido en el nombre de Dios. Amén. Por eso, mírese a la persona que está al lado y diga, tú eres un bendecido en el nombre de Dios. Dígaselo a la persona que está al lado. Tú eres un bendecido en el nombre de Dios. También quería hacer un pequeño anuncio. Queremos decirle que nosotros tenemos nuestra página oficial web, que es www.lavozderemanente.com. Cuando usted va ahí a Google y usted pone www.lavozderemanente, ahí mismo le va a salir nuestra página web. Ahí mismo dice TV Red Addevenir, transmisión en vivo las 24 horas. Hermanos, gracias a Dios, nuestra iglesia tiene un canal que transmite las 24 horas del día. Gracias al pastor David Gay, nuestra voz de remanente, nuestra iglesia, cuando usted esté en su casa, quizás aburrido, o que quizás por la madrugada usted se desvele y perdió el sueño, usted puede ir ahí mismo, www.lavozderemanente.com, y ahí va a encontrar una programación variada de la red TV Addevenir. Ahí usted mismo va a ver ahí seminarios, profecías, usted también va a ver ahí buena música que nos eleva hacia el trono de la gracia. Va a encontrar sermones muy interesantes. Por eso, gracias a Dios que tenemos esta gran bendición de tener nuestro canal. También queremos decirle algo muy importante. También nosotros tenemos ya, gracias a Dios, nuestro canal en YouTube. Usted va a YouTube y en YouTube usted pone ahí Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, la voz de remanente. Y ahí mismo le van a salir los temas que hemos estado predicando cada sábado, los estamos subiendo a YouTube. Y queremos que estos temas no solamente usted se sienta bendecido al escuchar estos temas, sino que también queremos que usted comparte estos temas con otros. Hermanos, la obra de predicar el Evangelio no es solamente hablarle a otras personas del amor de Cristo Jesús, no, sino también la misión que nosotros tenemos de predicar el Evangelio también es repartiendo literatura. Por ejemplo, compartiendo estos temas que estamos poniendo en YouTube, usted lo puede compartir con sus amigos, usted aún los puede subir a Facebook. Y en Facebook sus amigos pueden escuchar estos temas que cada sábado venimos predicando. Creemos que estamos viviendo en una hora muy crucial. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, yo lo creo porque cada vez que pasa las señales nos dicen de que Cristo está muy cerca. Y queridos hermanos, queremos colaborar con nuestro Señor Jesucristo en extender el reino de la gracia, extendiéndolo con todos los medios posibles que tengamos, hablándole a las personas, compartiendo estos temas en YouTube. Ahí mismo usted ve la voz de remanente, ahí mismo usted ve ahí los temas que hemos venido proponiendo, las predicaciones del pastor evangelista Héctor Torres, predicaciones muy buenas. Ahí usted las puede
ver ahí y compartir con todas sus amistades. Ahí vemos al pastor Héctor Torres, una de las predicaciones, el pastor que tuvimos la semana pasada, trayéndonos la bendición de la palabra de Dios, la campaña evangelística que él tuvo. Así que, hermano, compartamos, hermano, no nos quedemos con esta bendición. Si Dios nos ha dado esta bendición, no es para que la guardemos para nosotros mismos, sino para que nosotros también demos a otros esta gran bendición de compartir estos temas tan interesantes que hemos venido subiendo cada sábado. También quería decirle algo muy importante. Ustedes saben que el sábado que viene el pastor Herbert, presidente de la Asamblea Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, y él va a tener una sesión de preguntas y respuestas. Quizás a lo mejor usted se está preguntando, ¿por qué Iglesia Adventista del Séptimo Día libre? De hecho, cuando yo he hablado con amistades mías, o cuando digo amistades mías, estoy hablando de hermanos de iglesia y aún amigos míos pastores, y cuando les he preguntado, ¿tú conoces la Iglesia Adventista del Séptimo Día libre? No, nunca la he escuchado. Sin embargo, es una historia interesante que cuando me metí en internet al sitio web oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día libre, es muy interesante la historia de esta iglesia que viene de los tiempos de Elena G. de White. Tan interesante que en esta semana estudiando e investigando, uno de los pastores que fue el primer pastor ordenado afroamericano, el pastor Louis Schiff, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fue uno de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día libre. Es interesante que en Mensajes Selectos, página 291, yo tengo la cita ahí porque se la mandé a Rey. Es interesante que la hermana White menciona a este pastor, que ya para 1912, aún cuando la hermana White estaba viva, él se separa de la iglesia y funda la Asamblea Internacional de los Adventistas del Séptimo Día libre por problemas raciales, por problemas de segregacionismo. Y de hecho la hermana White lo menciona, que la hermana White, hablando de él, escribe que el pastor Louis Schiff había invitado a la hermana White a una de las iglesias del pastor Schiff para que la hermana White le hablara a una congregación mixta producto del racismo que había en esos tiempos. O sea, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día libre, la hermana White habló, predicó, y hasta más ella estuvo en contra del racismo, porque ella decía que no importa que usted fuese negro, blanco, amarillo, no, ella decía que todos somos iguales en Cristo Jesús. Entonces, el sábado que viene, por favor, no deje de venir, venga, porque en esta sesión de preguntas y respuestas van a haber preguntas que quizás usted le quisiera hacer al pastor Herbert. Y el pastor Herbert se las va a contestar. ¿Por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día libre? ¿Por qué hubo una necesidad de la separación que, a pesar de que se separaron de la conferencia general, aún así la conferencia de California no dejó de ayudarlos a ellos y de apoyarlos a ellos, a pesar de que ellos se habían establecido como una iglesia oficial separada de la conferencia en 1912, cuando aún la hermana White estaba viva? Entonces, no se pierda esta gran oportunidad para que usted, cuando salga, hermano, nadie le haga un cuento. Porque muchas veces hay personas que nos vienen haciendo cuentos. Pero que nadie le haga un cuento a usted. Venga usted mismo y escuche al pastor Herbert e invite también amigos para que nadie le haga un cuento. Porque el que estudia y ora no vive de cuentos, porque está fundamentado en la palabra de Dios. Amén. Vamos entonces ahora a cerrar nuestros ojos para conversar con nuestro Padre Celestial y ver en esta mañana la palabra que Dios tiene para nosotros. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos me pongo humildemente ante ti para que tú tomes mi corazón, para que tú tomes mi mente, para que tú tomes el control de mi vida, de mis pensamientos, de mis palabras, Señor. Padre, los hermanos que en esta mañana están aquí no han venido a escucharme a mí, han venido a escucharte a ti, Señor. Por eso una vez más te pido, Padre querido, que tú hables a tus hijos, Señor. Tú nunca lo has dejado de hacer. Te pido, Padre querido, que tú nos bendiga ahora al abrir tu palabra. Te pido también de una manera muy especial que tu presencia se manifieste en este lugar, Señor, trayendo sanidad, trayendo prosperidad,
trayendo bendición, Señor. Porque estamos viviendo en tiempos en que es hora de ver a Cristo Jesús, Señor. Amén. Por eso te pedimos que tú te quedes en medio nuestro, Señor. Danos la seguridad que al salir de este santo lugar podamos salir con la convicción de que tú nos has bendecido, de que tú nos has visitado en esta mañana, Señor. Amén. Todo te lo pedimos, Padre Santo, no en nosotros, porque en nosotros no hay ningún mérito, sino te lo pedimos en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Queridos hermanos, les invito a todos ustedes que abran la palabra de Dios en San Mateo capítulo 15, versículo 29. San Mateo capítulo 15, versículo 29. San Mateo capítulo 15, versículo 29 dice: pasó Jesús de allí y fue junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Hermano, qué maravilloso es saber que la esperanza que por tanto tiempo el pueblo de Israel había estado esperando, en ese momento veían ya esa esperanza hecha una realidad. Durante muchísimos años atrás, cientos de años atrás, siglos atrás, se venía hablando de la promesa de un Salvador, de alguien que iba a venir al pueblo de Israel, a redimir al pueblo de Israel. Esta promesa se mantuvo de generación en generación, de boca en boca. A través de los profetas escribían esta maravillosa esperanza de un Cristo, de un Salvador que iba a venir a traer libertad. Durante siglos las personas mantenían esta esperanza, deseando ver esa promesa cumplida en sus días. Pero dice la palabra de Dios que venido el cumplimiento del tiempo, no el tiempo de nosotros los hombres, sino el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo. A veces nosotros deseamos cosas en el momento, al instante, pero Dios nos dice, no es el momento. Espera un poco más. Nosotros necesitamos aprender que debemos de sintonizarnos con el tiempo de Dios, aprender a esperar en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Cuando Dios a ti te dice que no, alaba el nombre de Dios, porque Dios sabe en qué tiempo correcto debe de darte lo que tanto tu corazón ha anhelado y ha deseado. Hubo un periodo en la historia bíblica, 400 años de silencio, llamado el periodo intertestamentario. En ese tiempo no había profeta, no había profecía, no había nada. Era como que Dios había abandonado a su pueblo. No había revelación de palabra que se pudiera comunicar. Y en ese periodo intertestamentario fue un completo periodo de silencio. Sin embargo, en esos 400 años, en ese periodo de silencio, de pronto viene un hombre muy humilde del desierto, con vestiduras de pelo de camello. No se sabía en qué universidad había estudiado, porque Dios no le había permitido de que fuera a las universidades de Jerusalén a estudiar, sino que Dios lo había enviado al desierto para prepararlo para la misión que él tenía. Sin embargo, es interesante que este personaje, Juan el Bautista, por derecho, él debía de ejercer el sacerdocio, ¿sí o no? Porque su padre era sacerdote y todos los varones que venían de la línea sacerdotal debían de ejercer el sacerdocio, debían de ser entrenados en las escuelas rabínicas de cómo saber ministrar en las cosas sagradas del Señor en el templo. Pero ahora vemos de que Dios tenía un plan para Juan el Bautista. No era ejercer el sacerdocio. El plan que Dios tenía para Juan el Bautista era otro plan. Sin embargo, es interesante que Juan el Bautista no se eduque en las escuelas de Jerusalén. Dios lo manda a la escuela del desierto y Dios mismo es su maestro en el desierto.
Y venido el cumplimiento del tiempo, Juan el Bautista regresa del desierto trayendo el mensaje de arrepentimiento, preparando al pueblo para la venida de aquel el cual los profetas habían profetizado con anterioridad. El mensaje de Juan el Bautista era: arrepentidos. Juan el Bautista debía preparar el camino del Señor. Anteriormente el profeta Isaías ya lo había profetizado. He aquí vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad toda vereda. Cuando los fariseos cuestionan la autoridad de Juan el Bautista, le preguntan: ¿eres tú aquel del que los profetas vinieron? Juan el Bautista, ¿qué responde? No, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad las sendas torcidas, preparad el camino del Señor. Pero detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. La misión de Juan el Bautista fue preparar un pueblo para que recibiera la venida del Mesías. Sin embargo, el pueblo no estuvo preparado para recibir al Mesías. Porque al principio del ministerio de Cristo hubo rechazo, hubo oposición, hasta el punto tal que hubo un momento en que querían tirarlo de una colina hacia abajo. Cuando Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad. Estas escrituras se han cumplido. Ahí mismo lo sacaron y querían tirarlo por blasfemo. Pero Juan el Bautista sabía de que Jesús era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mientras que para el pueblo ellos no sabían si Jesús era el Mesías prometido. Juan el Bautista dijo, cuando lo vio a Jesús, dijo: he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, cuando nosotros vamos aquí al libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo 29, Jesús dice que pasó de allí y fue junto al mar de Galilea y subió al monte y se sentó. Y dice la palabra de Dios que cojos, mancos, mudos, sordos, toda clase de personas venían hacia donde está Jesús. Qué gran bendición de que Jesús pasara por ese lugar. Mis queridos hermanos, la fama de Jesús se había extendido tanto de los milagros que Jesús estaba haciendo, que ahora las personas veían en Jesús su única esperanza. Muchos fueron a ver a Jesús porque era el momento oportuno, en ese momento, de que fueran sanados. Porque quizás si Jesús salía de ahí de Galilea, quizás a lo mejor no había una segunda oportunidad. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces Dios no nos ha dado oportunidad a nosotros y a veces nosotros la hemos rechazado? ¿Cuántas veces las oportunidades no han venido a la puerta de nuestro hogar y han tocado, y muchas veces hemos dicho: no, yo después, ahora no es el momento? Y cuando la oportunidad se ha ido, no ha regresado más. Hay muchas personas que se lamentan por no tomar la oportunidad en el momento preciso que llega. Y cuando no la toman, después se lamentan. Y muchos dicen: oh, mi historia hubiera sido diferente, Jesús, si yo hubiese tomado esa oportunidad. Oh, mi historia hubiera sido diferente si cuando a mí se me presentó en el momento correcto, yo la hubiese tomado. Ellos en ese momento tenían que tomar una decisión: ir hacia donde está Jesús. Imagínense ustedes, los cojos con su pata coja a esa hora cojeando, ahí corriendo. ¿Dónde está Jesús? En el mar de Galilea, voy para allá. El mudo, no sé, le hicieron por señas. A esa hora el mudo va para allá. El ciego, que a esa hora que escuchó: oh, Jesús está en el mar de Galilea. ¿Cómo? ¿Para dónde cojo? No sabía dónde coger. Quizás a lo mejor a esa hora buscando a alguien que lo llevara al mar de Galilea. Porque sabían que ese era el momento de su oportunidad. Que si rechazaban esa oportunidad, quizás no había una segunda oportunidad.
Hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha estado llamando a nosotros, a nuestro corazón, al arrepentimiento, a la santidad, a entregarnos por completo a Él? Y muchas veces nosotros hemos estado resistiendo la voz del Espíritu Santo que nos está llamando, que nos está diciendo, ven, no te resistas más, no luches contra mí. Y nosotros hemos estado, no, ahora no, porque tengo que resolver este problema en mi trabajo, porque tengo que resolver esto. No, ahora. No, cuando Dios te llama, ven a Él, porque quizás no hay una segunda llamada. Y hermano, tristemente yo llevo 25 años en la iglesia y he visto personas que cuando Dios las ha llamado, cuando no han respondido al llamado de Dios, tristemente, hermano, la vida de esas personas después han sido un desastre, porque han rechazado la voz de Dios. Han quedado completamente apagados en la oscuridad. No siempre Dios va a llamar por una segunda vez. No siempre el Espíritu Santo va a estar constantemente ahí. No siempre el Espíritu Santo va a estar contendiendo contigo. No importa lo que te falte no importa. Ve a Dios a sí mismo. Lo que tengas que dejar no importa, déjalo, ve a Dios a sí mismo. Yo me imagino que esa persona ciega, cuando escuchó que Jesús estaba en el monte de Galilea, yo estoy seguro que a esa hora, ustedes saben que los ciegos siempre los ponían en el camino a recoger limosna, ellos los ponían ahí tiraban algo en el piso y se sentaban ahí. Yo estoy seguro que a esa hora ellos no estaban, espérate, la bata, espérate las moneditas que me dieron, espérate esto, espérate lo otro. No. Yo me imagino que esas personas dejaban lo que estaban haciendo. Quizás muchas personas estaban hasta trabajando y cuando escucharon de que Jesús está ahí, dijeron, quizás hasta dejaron, Carlito, la yunta de buey ahí y dijeron, espérate, yo voy a ir a ver a Jesús. Los bueyes que se pierdan, pero Jesús no se me puede perder a mí. La casa que se vaya, pero Jesús, yo tengo que ir a Jesús. El carro que se pierda, lo que a mí no se me puede perder a Jesús, yo tengo que ir a donde está Jesús. Sin embargo, dice la palabra de Dios, fue algo tan maravilloso que cuando las personas llegaron ahí, Jesús siempre tan misericordioso, porque como su misión era salvar, cuando Él vino a este mundo es a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, Jesús a esa hora empieza a ministrar todas sus necesidades. Dice la palabra de Dios que los cojos salieron como caminando, saltando. El ciego pudo ver por primera vez la luz del día, los rostros de las personas. El mudo a esa hora pudo escuchar las palabras de Jesús hablando. Toda clase de enfermedad dice que huía. Eran sanados en el nombre de Cristo Jesús, porque en Jesús hay poder. Amén. Y dice aquí que todos glorificaban al Dios de Israel, porque entendieron que el momento de su visitación había llegado. Yo no sé cuál será el momento de tu visitación. Yo no sé qué es lo que tú has estado esperando. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios te va a visitar. Porque toda persona que desea tener un encuentro con Cristo Jesús, Dios va a su encuentro. Porque cuando el hijo pródigo iba camino a donde está el padre no se paró hacia la puerta diciendo que venga donde estoy yo, porque yo no voy donde está él. Cuando el padre lo vio hacia lo lejos, ¿qué hizo el padre? Corrió. Lo dejó todo, salió corriendo por ahí, no esperó ni que el hijo llegara, no, salió a su encuentro. Ese es el maravilloso Jesús que nosotros tenemos. Amén. Que Él no espera que tú vayas a Él, Él va hacia donde estás tú. Jesús nació en Nazaret. Jesús podía haberse quedado en Nazaret y sus 3 años de ministerio podía haberlo hecho en Nazaret y que todo el mundo de todas las regiones de Jerusalén fueran a Nazaret, pero no, Jesús se movía porque Jesús iba hacia donde estaban las personas. Esa era su misión. Nuestra misión es ir hacia donde están las personas, no esperar a que las personas vengan hacia donde están nosotros. Sin embargo, después de ese día, dice la palabra de Dios
en el versículo 32 que Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo compasión porque llevaban 3 días las personas con él y no habían comido nada. Y Jesús les dice a sus discípulos, denle ustedes de comer, porque yo no quiero que estas personas se vayan para su casa y como han estado 3 días conmigo y no han comido nada, no quiero que se me desmayen por el camino. Hermano, qué triste que muchas veces nosotros, el Dios maravilloso que nosotros tenemos, qué triste es que tan rápido nosotros nos olvidemos del poderoso Dios que nosotros tenemos. Los discípulos habían presenciado los milagros de Cristo, pero ahora cuando Jesús dice, denle ustedes de comer, ¿qué pasó? Maestro, pero ¿cómo le vamos a dar de comer? Tenemos 7 peces y algunos panecillos. Qué rápido a ellos se les olvidó de que en el Dios que ellos creían era poderoso. Una vez más revelaron su falta de fe. ¿Y qué hizo Jesús? Dénmelo acá. Cogió la cesta de los panes y los peces, los bendijo. ¿Y qué pasó? Dice que todos se alimentaron. Pero dice la palabra de Dios que todo el mundo comió en abundancia. Y aún así sobró. ¿Cuántas canastas sobraron? 7. ¿Cuántos panes eran? 7 panes. ¿Cuántas canastas sobraron? Y mi pregunta es, ¿por qué 7? Porque el 7 significa plenitud, perfección. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Dios no es un Dios de remiendos. Dios no hace remiendos. Dios no hace las cosas a la mitad. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Dios cuando te da en abundancia, más de lo que tú esperabas recibir. Cuando la bendición de Dios llega a tu vida, esa bendición sacia tu vida. Te sientes de gozo porque sobreabunda, porque tú dices, ay, yo esperaba esto, pero Dios me dio más de lo que yo esperaba. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que no escatima. Es un Dios que da y cuando da en abundancia para que sus hijos se sacien. Ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos. Querido hermano, yo no sé cuál es la situación o el problema que tú estás pasando, pero yo te voy a decir algo. El Jesús que yo creo es un Jesús poderoso. Durante 25 años que llevo en la iglesia he visto milagros de Dios en la vida de otras personas que han necesitado un milagro de Dios. Yo no sé si tu problema es matrimonial. Yo no sé si tu problema es asunto de papeles de migración. Yo no sé si tu problema es asunto de finanzas o porque no has pagado la casa o porque tus hijos están en la droga o porque estás luchando con una enfermedad. Querido, en el Dios que yo creo es un Dios todopoderoso. Si tienes problemas matrimoniales porque crees que tu matrimonio se va a derrumbar, no importa. Dios es poderoso para rehacer lo que está deshecho. Dios es poderoso para traer a tus hijos a la iglesia. Si tus hijos una vez estuvieron en la iglesia, pero por las cosas de la vida, el diablo los arrebató, Dios se los va a arrebatar al diablo y los va a traer de nuevo a la iglesia. Porque este lugar es donde ellos pertenecen, no en el mundo. En el mundo ellos están perdidos. En el mundo ellos están sin rumbo. Aquí hay paz, salvación y seguridad. Fuera de las paredes de esta iglesia no hay nada. Todo es confusión, tristeza, chasco, perdición, dolor, angustia. Pero aquí tú y yo tenemos paz y seguridad porque habitamos al abrigo del Altísimo. Dice la palabra de Dios que cuando ellos comieron, se saciaron, se recogieron 7 cestas. Pero dice la palabra de Dios que ahí, después que él terminó de ahí de ministrar a todas esas personas,
Dice que cogió su barca y fue a la región de Magdala, y los fariseos y los saduceos, ahora estoy en el capítulo 16, en el versículo 1, vinieron a tentarle. Hermano, es increíble que los fariseos y los saduceos, los líderes del pueblo de Israel, no reconocían en Cristo al Dios de Israel. No reconocían en Jesús de que ese Jesús era el mismo que los había sacado con mano fuerte de casa de servidumbre cuando ellos eran esclavos en Israel. Ellos no reconocían de que ese Jesús que estaba caminando entre ellos era el Jesús que en el monte Sinaí les dio las 2 tablas de la ley a Moisés, escritas con su propio dedo. Y ahora ellos estaban tramando, buscando en cómo entrampar a Jesús. Y mis hermanos, aquí hay una gran lección. No siempre los líderes están en lo correcto. A veces nosotros depositamos nuestra confianza en nuestros líderes. Y claro, nuestros líderes están para guiarnos, están para instruirnos, están para ayudarnos. Pero si son líderes de Dios, amén. Pero a veces hay una clase de líderes que lejos de ayudarnos a buscar más de Dios, lo que hace es alejarnos más de Dios. Y ahora estos líderes estaban buscando la manera de ¿qué? De separar del camino a Jesús. Danos una señal. ¿Qué más señal ellos querían? Si estaban viendo todas las señales que Jesús estaban haciendo. Y todos aquellos que eran sanados glorificaban el nombre de Dios. Sin embargo, ellos que eran los guardianes de la fe, los líderes puestos por Dios en el pueblo, no glorificaban a Dios. Sin embargo, Jesús no le da ninguna señal. No. La única señal que te va a ser dada es la señal del profeta Jonás. That's it. Porque muchas veces nosotros queriendo ver mucho, al final terminamos no viendo nada. ¿Sí o no? Ellos tanto que querían ver una señal, y mientras más pedían señal, menos veían las maravillas que Dios hacía a través de Jesús. Pero ahora viene la parte central de mi sermón. Cuando nosotros vamos al versículo 13, dice que al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si en esta mañana Jesús estuviera aquí, que de hecho no si estuviera, por certeza y por fe, yo sé que Jesús está en medio nuestro. Amén. En esta mañana Jesús te está diciendo a ti la misma pregunta que le hizo a sus discípulos. ¿Quién es? ¿Quién dicen la gente que soy yo? Y en esta mañana Jesús a cada uno de ustedes se le está haciendo la pregunta diciendo: ¿quién dicen la gente que soy yo? Es interesante que los discípulos le dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas. Mi pregunta era, ¿estaban en lo correcto esas personas? ¿Estaban en lo correcto, sí o no? El concepto que ellos tenían de Jesús. Vuelvo y repito, versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta? Miren, ¿saben por qué Jesús les hizo esta pregunta? Porque en el mundo usted va a encontrar de que hay personas que tienen un concepto o un criterio de usted diferente al de usted. ¿Sí o no? Sí. Eso lo podemos ver cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy? Ah, uno eres Elías, otro que eres uno de los profetas, otro que eres Jeremías. Pero ninguno había acertado realmente quién era Jesús.
Queridos hermanos, miren, si usted va a un musulmán y usted le pregunta a un musulmán quién es Jesús, el musulmán le va a decir: Jesús era un profeta, un maestro de Israel. That's it. Si usted va, por ejemplo, a un hindú y le pregunta ¿quién es Jesús para usted?, le va a decir: oh, Jesús fue un gran maestro de ética y moral. Un maestro, sí, un rabí. Sin embargo, una vez cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estaba vivo en Cuba, yo oí uno de los discursos de él que era hablando de Cristo. Él decía que Cristo, fíjense, Chávez, el presidente Chávez, cuando aquel entonces presidente de Venezuela, que él estaba vivo, él le decía al pueblo de que Jesús era comunista. De hecho, el primer comunista que existió en la Biblia, él decía que era Jesús. Porque como en la Biblia Jesús vivía repartiéndolo todo a los pobres por igualdad, él decía: miren, el primer comunista, Jesús. Las personas allá afuera tienen un concepto diferente de lo que es Jesús. Y muchos de esos conceptos no encajan con lo que la Biblia presenta realmente quién es Jesús. Sin embargo, en el versículo 15, él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya Jesús ya no quería saber la opinión de lo que pensaban de él. Ahora Jesús quería saber la opinión de ellos. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y en esta misma mañana, iglesia, Dios te está diciendo a ti: ¿y ustedes quién dice que es Jesús para ti? Porque una de las cosas que Dios quiere saber de nosotros es que Dios quiere saber nuestra propia opinión en base a la experiencia que nosotros hayamos tenido con Jesús, en base a lo que nosotros hayamos estudiado. Dios no quiere que tú renuncies a tu individualidad para que tú te acates o te acojas a la opinión de las otras personas, renunciando tú a tu propio juicio. No. Dios quiere que tú tengas tu propio criterio. Dios quiere que tú tengas tu propio juicio. Porque muchas personas están equivocadas. Pero Dios quiere saber tu opinión, lo que tú piensas. Y para tú saber quién es Jesús para ti, tú tienes que ir a la palabra de Dios. Tú tienes que leer la palabra de Dios. Tú tienes que relacionarte con el Jesús. Ese Jesús que se menciona en la palabra de Dios no puede ser una palabra muerta. Ese Jesús tiene que salir de la palabra y entrar a tu vida para que entonces tú realmente sepas quién es Jesús para ti. Hay muchas personas que van a la iglesia, sí. Pero el hecho de que vayan a la iglesia no significa de que sean cristianos. El hecho de que vayan a la iglesia no significa de que le hayan entregado su vida a Jesús. Hay personas que van a la iglesia porque se sienten bien. Porque reunidos con ellos me siento bien. Son personas amorosas, personas tratables, me tratan bien, almorzamos juntos, confraternizamos juntos. Ya. Pero si tú no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, tarde o temprano tú te vas a ir de la iglesia. Y para ti Jesús no va a ser más que un simple mito, un simple hadas de cuento. Pero para el que le haya entregado su vida a Cristo Jesús, para ese Jesús va a ser su Salvador, su Dios, su todo en su vida. Amén. Para muchas personas, cuando tú eres cristiano, dicen: él está perdiendo el tiempo en la iglesia. ¿Sí o no? Porque yo en Cuba, cuando me hice cristiano, los amigos me decían: tú estás perdiendo el tiempo en la iglesia, mira para eso, tú con lo joven que estás, en vez de disfrutar la vida, vivir la vida, estás ahí con tu Biblia debajo del brazo, yendo a una iglesia. Pero yo veía que para mí ir a la iglesia no era perder el tiempo, para mí ir a la iglesia era encontrarme con el Dios del universo, que ellos no se habían encontrado. Porque no habían tenido un encuentro con Cristo, pero para mí ir a la iglesia era lo más delicioso y sigue siendo lo más delicioso y seguirá siendo por toda la eternidad. Mientras que yo esté vivo y siga vivo en el reino de los cielos, para mí lo más delicioso es vivir con Cristo Jesús. Por eso en esta mañana, ¿quién es Jesús para ti?
Es interesante que Pedro dijo, tú eres el Hijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Pedro estaba declarando su mesianismo, el mesianismo de Jesús. Ahí Pedro estaba declarando la misión de Cristo Jesús. Ahí Pedro le estaba diciendo a Jesús, tú eres el que tanto hemos esperado. Tú eres el que los profetas de la antigüedad habían escrito de ti y ahora es una realidad en nuestro tiempo. Queridos hermanos, yo no sé qué es lo que es Jesús para ti. Jesús para ti va a hacer lo que tú le permitas a Jesús que Él haga en tu vida. Si tú no le permites a Jesús que Él haga en tu vida el milagro de la transformación y tú no le entregas tu corazón a Cristo, Cristo para ti no va a ser nadie. Es más, tú mismo te vas a dar cuenta que estando aquí vas a estar perdiendo el tiempo. Pero los que le hayan entregado sus vidas a Cristo van a ver que el estar aquí no es una pérdida de tiempo. Que el vivir con Cristo Jesús no es una pérdida de tiempo. En el mundo hay muchísimas opiniones diferentes. Hay muchísimas opiniones diferentes. Pero Dios quiere que tú tengas tu propia opinión. No renuncies a tu juicio. Hay personas que quizás te van a decir, tú estás perdiendo el tiempo, tú eres un loco. Pero si tú le has entregado tu vida a Cristo Jesús, tú vas a decir, el que estás perdiendo el tiempo eres tú. Porque tú no sabes lo que realmente te estás perdiendo. Hay muchas personas que quizás, Carlito, van a decir, tú eres un disidente. Jesús era un disidente. ¿Sí o no? Claro que Jesús era un disidente. Cuando nosotros vamos al libro del deseado de todas las gentes, dice que los fariseos fueron a donde está María y José y le hablaron de la actitud disidente de Cristo Jesús, porque Jesús estaba en desacuerdo con los maestros de su época. Y hay personas que quizás te van a decir, no, porque tú eres un disidente, o ese grupo es un disidente. Pero a mí no me interesa lo que las personas digan de mí, lo que me interesa es lo que Dios piense de mí. Amén. Porque Dios no viene a salvar. O sea, Dios no viene a buscar religión. Escúchame bien, iglesia. Dios no viene a buscar religión. No por el hecho de que tú estés bautizado significa que ya tú eres salvado. Porque tú puedes estar bautizado, pero si tu vida no está en armonía con lo que dice la palabra de Dios, tú no vas a ser salvo. Noten que dice la hermana White que en otras religiones hay joyas sinceras de Dios, que a su tiempo Dios las va a sacar y las va a reunir en un solo pueblo, y cuando Dios las reúne en un solo pueblo no nos vamos a llamar ni bautistas, ni evangélicos, ni adventistas. No, nos vamos a llamar el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y obedecen el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Mateo 25 dice que cuando Jesús se siente en su trono a juzgar a las naciones, a los de su derecha los va a apartar, y a los de su izquierda los va a apartar, pero a los de su derecha no le va a decir, benditos adventistas del séptimo día que siempre fueron el sábado a la iglesia. ¿Sí o no? No, benditos ustedes, vengan para que hereden el reino de mi cielo, porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve desnudo, me cubriste. Dios no viene a buscar religión, porque las religiones no salvan. El que salva es Cristo Jesús, y tu vida tiene que estar fundamentada en Cristo. Cuando tu vida está fusionada con Cristo, tú no necesitas de que alguien te diga, oye, haz esto. No, porque Cristo va a dirigir tu vida a cada paso, a cada momento, a cada instante. Amén. Van a haber personas que vas a decir de que tú eres disidente, quizás. Pero te voy a decir algo, un dicho que dice que un león no se espanta por la opinión de una oveja.
¿Ustedes creen que un león se espanta por la opinión de una oveja? Para nada. El león duerme tranquilo. Y tú cada día puedes dormir tranquilo en Cristo Jesús si Cristo vive en ti. Amén. Lo que los otros piensen de ti no importa. Nosotros somos el pueblo verdadero de Dios. Amén. Y la palabra de Dios describe al pueblo verdadero de Dios como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? La fe de Jesús. Queridos hermanos, yo no sé qué es lo que es Jesús para ti. Pero permita Dios que en esta mañana Jesús para ti sea el anhelo de tu vida. Dice la sierva de Dios que ninguna denominación tiene poder ni virtud para salvar. Es más, dice la hermana White que no porque los nombres estén inscritos en el libro de la iglesia, no significa que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y más importante que tu nombre esté escrito en el libro de la iglesia, más importante es que esté escrito en el libro de la vida. Amén. Dios viene a buscar un pueblo obediente a Él, un pueblo que haga la voluntad de Dios. Y creemos que como pueblo de Dios estamos viviendo en las últimas horas de este mundo. Creemos que como pueblo de Dios estamos viviendo en un momento muy especial en el que muy pronto los acontecimientos descritos en el libro de Apocalipsis van a ser cumplidos y muy pronto Jesús vendrá a buscar a su pueblo. Mi pregunta es, ¿quieres estar tú con Jesús? Amén. ¿Quieres ver a Jesús venir en las nubes de los cielos? Amén. Amén. Hermano, permita a Dios de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Permita a Dios de que tú te aferres a Jesús. No sueltes a Jesús para nada. Porque si sueltas a Jesús, tu vida va a ser una locura. Everything is gonna be madness. Pero si tú estás con Cristo Jesús, tu vida va a tener sentido, tu vida va a tener un rumbo marcado. Y nadie te va a hacer apartarte de ese rumbo definido en el cual Jesús te va a trazar. Amén. Permite Dios que en esta mañana, de la misma manera que Jesús, para muchos del pueblo, era la esperanza, como aquellas personas cojas, aquellas personas ciegas, aquellas personas mudas, que vieron en Cristo Jesús la esperanza de su vida, permita a Dios que ese mismo Jesús sea la esperanza para ti. Que Dios te bendiga en esta mañana de tarde. Y ahora les invito a todos con gozo y alegría a cantar el himno número 19. Lo amo usted, oh Dios. Lo amo usted, oh Dios. ¿Y por qué lo amos a Dios? Porque Él es el todo en nuestra vida. Que Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana.